La muerte de un hijo inesperada, por cualquier razón, sacude lo más interno del ser de un padre y de una madre. Te aleja mucho de quien enfrenta la muerte de un hijo de alguna manera esperada, por una enfermedad o por un algo que lo lleva a un lugar en el cual todos no quisiéramos estar. En nuestros casos, de quienes ven en pantalla y en el mío propio, hemos enfrentado la muerte de que hoy está y mañana ya no está. Y lo hemos querido hacer luego de hacer el podcast de las personas que han enfrentado la muerte por enfermedad, porque en una parte del camino no la compartimos, pero otras partes, quizá para nuestros hijos me parece a mí que les han regalado una bonita muerte, pero eso lo entiendo hoy. Para los que han enfrentado la muerte por largas enfermedades es otra forma de irse y es incomprensible para muchos, no sé, y me incluyo, cómo o por qué se les da un largo camino hacia el fin y a nuestros hijos se les da un corto camino, que pueden ser segundos, estoy hablando del mío, pueden ser horas. Así es que hoy vamos a hablar de la muerte de un hijo, que es la muerte de un hijo inesperadamente, para un padre y una madre, que ha traído a nosotros eso, que será siempre, hasta que nos vayamos, que otra historia será. Y queríamos preguntarnos eso, ¿qué es la muerte de un hijo? ¿Qué es la muerte inesperada de un hijo? Así es que bienvenidos, compañeros. Muchas gracias por decirle sí a este podcast. Vamos a presentarnos. Quero, bienvenida. Buenas noches. Mi nombre es Keru. Soy mamá de Valerie y Alexandra. En este caso fue Valerie, mi hija menor de 21 años que trascendió. Ella trascendió por una isquemia cardíaca. Eh, Fueron instantes agonizantes y eternos, pero fueron pocos minutos realmente. Bienvenida, Quero. Felipe, bienvenido. Gracias, Mandy, gracias a todos. Aquí desde Costa Rica, un saludo para todos. Mi nombre es Felipe, papá de Josué. Mi hijo murió técnicamente en un asalto y las autoridades simplemente me dicen o nos hicieron saber que estaba en el lugar incorrecto. eh, como se llama hoy día, una muerte colateral. Y para nosotros fue un cambio de la noche a la mañana, la otra cara de la moneda. Era hijo único, tenía 22 años y hoy, hace el 5 de este mes, cumplía 33 años. ¿Y qué más puedo decirles? Aquí estamos, compartiendo nuestras vivencias. Ya nos hemos dado cuenta que los testimonios nuestros le han dado soporte a muchas personas y para nosotros, en medio del disgusto, es un gusto, tal vez, pues viéndolo desde ese punto de vista, eh, compartirlos con ustedes. Manri. Gracias, Felipe. A quien no me conoce aún, mi nombre es Manrique, soy papá de Manrique y de Elena. Manri se fue en un accidente de tránsito, de estar en este instante y de no estar en el próximo instante, fue atropellado por un vehículo pesado y recién habíamos salido a darnos un paseo en bicicleta y a 250 metros de casa fue el accidente y a partir de ese instante pues todo se rompió, ¿verdad? Y es bien profundo esto porque uno no sabe ni siquiera qué se rompió, pero todo está roto. Y se dice, hemos leído, hemos escuchado poesía, libros, etcétera, ¿verdad? El alma rota. Y es increíble cómo uno sigue viviendo con el alma rota, pero sí es posible de vivir, ¿verdad? Se sigue andando, se sigue respirando, se sigue viendo y se sigue oyendo. Y dista mucho de ser observar y escuchar, ¿verdad? Porque se vuelve uno
como una especie de paréntesis, entra y no sabe ni qué está sucediendo. Queríamos hablar de esto eh, porque, porque me parece que para cada quien, la forma en que parten nuestros hijos hay una enorme lección. Y alejándonos digamos, de lo que algunos piensan que esto es un castigo, que en estos días hemos estado leyendo en los comentarios de los podcasts que algunas personas hablan del castigo. Yo pienso que eso no es, ¿verdad? Es destino, ¿verdad? Es mucho más profundo. Y no hay mucho más detalles que los que acabo de decir con respecto a la muerte de Manry. Un accidente, él en bicicleta, yo en bicicleta, un vehículo pesado, no se detiene, atropella y Manry muere. Lo digo fácil, pero no fue fácil vivir. Y a partir de ahí, los detalles que siguen son la morgue, las misas, el entierro, las misas, las caras de las personas que no comprendían cómo algo así de un día para otro. Ahora estoy hablando de familiares que se acercan, cómo sucedió eso. Y se vuelve uno un desconocido, uno vuelve a ver el espejo y no sabe quién es uno. Un día antes sí sabía uno quién era, para dónde iba, qué estaba haciendo en el mundo. El día después ya no sabe quién es uno. Y ese día después nos pone a la par de todos, ¿verdad? Estoy hablando de los quienes han perdido un hijo. Es el día siguiente del total desastre. Y ese es el principio y no sabemos cuánto tiempo va a durar algo, ¿verdad? O sea, primero nuestra vida, segundo nuestra, voy a decir recuperación y no sé si usar esa palabra, o sea, nuestra forma de enfrentar esto hasta llegar a ponernos de pie, voy a decirlo así. Sabemos cuándo empieza, no sabemos cuándo termina. Así es que me gustaría que me cuenten sus reflexiones sobre el significado de esto, ¿verdad? De qué es enfrentar la muerte de un hijo sin esperarla para ustedes como personas, como papás, como mamás, y qué ha implicado en sus vidas, ¿verdad? Más allá de una historia que sí, es como la acabo de describir, sí, hay pocos detalles con respecto a la muerte, son horas, son minutos, son segundos. Para quien enfrenta esto de otra manera puede contarnos una vida entera, ¿no? Un mes, 2 meses, un año, 4 años. Bueno, nosotros son segundos, al menos el mío. Así es que les pido, bueno, ese, ese meteorito que les cae encima y todo lo destruye, rompe el alma. Bueno, cuénteme. Empecemos por vos, Felipe. Cuénteme. Bueno, eh, puedo recordar paso a paso sus últimas palabras. Ya vengo, papá. Y tengo la imagen muy clara de él. Voy a ir a hacer una mejenga. Mejenga aquí en Costa Rica significa un partido de fútbol, ¿no? O fútbol salón. Y cuando veo esa imagen, solo me quedaba preguntarle a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo voy a hacer para sobrevivir a esto si mi confianza estaba en ti? Y ahora se convierte en algo tan difícil de entender, porque nosotros los seres humanos, al tener la confianza en algo, nos volvemos codependientes de eso, que nada nos va a suceder, que somos, mm, y ¿cómo se llama? No somos perdón, no puedo pronunciar bien, pero volvemos a hacer, volvemos a hacernos una pregunta. Creo que siempre cuando he escuchado a muchos padres y se hacen estas tres preguntas cuando le hablan a Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y a dónde estabas? Esas son las tres preguntas que le hacemos a Dios. Yo también se las hice. Y casi en todas no encontraba respuesta. Hoy en día, 13 años después, casi 13 años después, para mí las respuestas son tan claras
No tengo las respuestas a todo, pero a esas tres preguntas sí. Y muchos se los están, muchos, pero ¿cómo? ¿Ya tiene usted esas respuestas? No, tengo las mías, las que mi fe en Dios me ha dado a mí. Y a cada persona le va a dar una respuesta diferente. No siempre va a ser igual. El cambio tan radical que hubo en nuestra casa de la noche a la mañana, el vacío, la soledad, que hasta el mismo perro lo extrañaba. Y uno decía, pero Dios, ¿qué sucede aquí? Hoy en día, hace un rato tuvimos una conversación por aparte todos y Toñita decía algo muy interesante. Yo creo en Dios, sí, yo también creo en Dios, pero ya no creo en ese mismo Dios de las cuatro paredes. Creo Dios en su inmensidad, en el que me ha permitido a mi esposa y a mí estar de pie 13 años después, compartiendo con muchas personas, abrazando a muchas personas y entendiendo que ha sido un propósito en nosotros dar amor, ese amor que nuestro hijo nos dejó. Recuerdo muchas palabras muy importantes que han cambiado mi vida hasta hoy y también la vida de mi familia, que es tan pequeña, somos nada más mi esposa y yo, y el perro, otro. Y incluyo a ese animal, al perro, por una razón. Mucha gente dice que, pero es un animal, no es de la familia. Pero el problema es que cuando nos parten, muchos lo lloramos. Entonces significa que era parte de nosotros también. Y mi hijo hizo cambiar muchas cosas en nosotros. Me hizo a mí tal vez una persona más sensible, más romántica en el sentido de más amoroso con todo lo que me rodea. Como, como les acabo de decir, incluyo al perro. Antes no me hubiera importado, pero ahora lo incluyo porque quiero ese perro que tengo. Y es parte de lo que nos hace cambiar, nos hace ser más sensibles, cambiar nuestra forma de vida. Antes alguien me hacía algo y no hay ningún problema. Tarde o temprano me las paga. Hoy automáticamente está perdonado. Porque mi corazón tiene que estar en paz para poder yo vivir en paz. Entonces para mí eso es más sencillo, perdonar que tener un conflicto con otra persona. Además, mi hijo tenía algo, creo que muchos de nuestros hijos, a lo que he escuchado a muchos padres y he escuchado a muchos padres, tienen algo a nivel espiritual, tienen una relación a nivel espiritual muy especial. Mi hijo siempre me decía, papá, tienes que perdonar. ¿Por qué? No lo sé. Hoy en día, pues, supimos quién le causó la muerte a mi hijo, etcétera, etcétera. Esa persona, la conozco, está perdonada, no por convicción, sino porque yo necesito paz. Y la paz no la consigo eh, teniendo rencor. Una vez persona me dijo un día, pero ¿qué dijo el juez? Bueno, le digo, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Justicia o venganza? Nunca más me volvió a preguntar nada. Yo quiero justicia. Y la justicia ya la tengo. ¿Cómo sé que tengo justicia? Porque tengo paz en mi corazón. Y mi relación con todas las demás personas que me rodean, mi esposa me dice, es que usted es muy sociable. Sí, soy sociable, porque tuve que aprender a ser sociable. Tuve que sacar de mi corazón tal vez ese montón de amargura, porque le queda amargura a uno después de la partida. Hijo único, uno dice, no es justo. ¿Por qué? Entonces nos empezamos a llenar de muchos conflictos emocionales, victimizarnos, esperar, eh, como les decía anteriormente, esperar la resolución de un juez. Llegó un momento en que entendí que no tenía que esperar una resolución de un juez, sino yo tenía que buscar la resolución conmigo mismo, que era tener paz. Para mí es tan importante tener paz, perdonar, ser agradecido con Dios, que nadie se puede imaginar. Creo que ese es mi modus vivendi.
Y una persona me dice, pero usted vive así, sí, yo vivo así, perdonando todos los días, dando gracias a Dios por lo que soy hoy, porque sé que me hizo cambiar la muerte de mi hijo de la noche a la mañana, así como el partido también me hizo cambiar a mí como ser humano. Yo tal vez entré en un proceso de construcción emocional, porque estaba destruido emocionalmente, pero al estar destruido emocionalmente fue como dinamitar ese edificio viejo de 50 años que tenía cuando partió mi hijo, dinamitarlo y empezar a construir uno nuevo, con una perspectiva nueva, con una forma nueva de pensar, amando más a lo que está alrededor nuestro, amando más, amándome más a mí mismo para poder amar a otra persona, recordando las palabras eh, que dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no puedo amar a alguien si no me amo a mí mismo. Y ese fue parte de mi proceso, cambiar yo como persona, para poderme hacer algo mejor y poder compartir algo mejor. Estos podcasts que he acompañado a Manrique, eh, termino el podcast y digo, gracias a Dios, es parte de un propósito que creo que Dios puso en mí de compartir estas cosas para que otras personas, ahora que escuchaba a Quiero hablar, digo, wow, sí sirvió ese cambio radical, sí sirvió que le explicáramos qué, qué es creer y no creer en Dios, de qué forma se cree, de qué forma no se cree, alejarse de la religión o acercarse de la religión. Nosotros los padres que perdemos un hijo, estamos sujetos a tantos cambios porque nos volvemos tan sensibles que cualquier cosa nos convence. Podemos decirle, cayó lluvia amarilla, pero que después de la lluvia cayeron elefantes color rosa. Lo creemos, porque estamos tan eh, desubicados, tan sensibles, que no podemos ni siquiera entendernos que hasta aceptamos cualquier cosa alrededor nuestro, cualquier cosa, la aceptamos porque necesitamos ponernos de pie. Entonces, a Dios existe grupos de apoyo, existen estos podcasts que en el momento que nos sucedió a nosotros no existían. Y no encontramos esa mano que nos ayude. Mucha gente me ha dicho, qué dichosos esos guías que usted tuvo, que le enseñaron cómo caminar. Quiero decirles que nosotros no podemos guiar a nadie. El propósito de nosotros es acompañarlo. Cada uno tiene que caminar su propio camino. ¿Qué somos nosotros? Pues simplemente esos bordones, esos bastones que les ayudamos a sostenerlos por nuestras experiencias en medio de lo que hemos aprendido durante todos estos años. Yo creo que lo principal que hemos aprendido es amar a los demás, acompañar a las demás personas, porque pienso yo que tal vez si no hubiera sucedido, nos hubiera sucedido esto, nunca hubiéramos entendido qué es amar al prójimo. No le hubiéramos dado la mano a nadie, tal vez. Ah, ¿qué le pasó? Sí, se murió su hijo. Ah, bueno, está bien. Que Dios le acompañe. Pero hoy que también tenemos nosotros esa experiencia, sabemos cómo darle la mano, cómo apoyarlos. Volviendo a tantas cosas que nos suceden con la pérdida de un hijo, entramos a esa otra parte, la parte de nuestras creencias, que nos ayudan y a la vez no, porque entramos en esa parte donde empezamos a culpar, a tener culpa. Hablábamos anteriormente de un castigo. Yo como persona creo en Dios y amo a Dios sobre todas las cosas, pero no creo en la religión, no creo en la doctrina. Creo en ese Dios que cuando respiro siento donde me entra en las mañanas, cuando abro mis ojos y veo la luz, ahí está Dios. Ese es el Dios en el que yo creo. El que me ha abrazado todos los días durante estos casi 13 años y me ha dado la fortaleza para levantarme. Ese es el Dios que yo creo. No el que me venden en un púlpito, en un altar. En ese no puedo creer, porque ese no me levanta.
Me levanta ese que está ahí conmigo todos los días, ese amigo del alma que está conmigo siempre. Ahora estábamos hablando de eso hablamos un poco antes, como les comentaba anteriormente, y hablamos de eso de castigo. Voy a ser un poquito crudo con lo que voy a decir. Esto nunca lo he dicho. Yo no puedo culpar a Dios por la muerte de mi hijo. Dios no tiene la culpa de que mi hijo haya muerto o el hijo de alguien. Se lo voy a poner así, muy crudo se lo voy a decir y me va a doler, pero ya he aprendido a expresar estas cosas. Dios no tenía la mano en el revólver que mató a mí. Era una persona, no Dios. No puedo culpar a Dios por eso que sucedió. Entramos en ese conflicto, dejemos el castigo de decir que fue un castigo divino. Dejemos de culparnos, porque el que nos culpa es la doctrina, la religión, y muchas personas que no entienden que no somos culpables de lo que sentimos, pues nos hace sentir culpables, eh, como me dijo una persona, es que yo te estoy diciendo esto para que eh, te actives, para que eh, se recomponga. Y le digo, nunca me voy a recomponer. Se fue una parte de mi creación, partió una parte de mi creación, que me lucí fabricándola y la disfruté cuando la hice. Cuando lo vi caminar también lo disfruté. Entonces, si se fue parte de mi creación, ¿cómo piensan ustedes que voy a estar bien? ¿O me voy a recomponer? Muchas personas pretenden que uno vuelva a ser la misma persona que era antes. Jamás volvemos a volver a ser iguales que antes. Somos personas ya muy diferentes, muy cargadas de dolor y tristeza, pero ese dolor y tristeza se ha convertido en amor hoy en día. Si estamos aquí hablando y compartiendo lo que estamos compartiendo con ustedes, es porque podemos hacerlo. Es porque estamos enamorados de nuestra vida y las enseñanzas de nuestros hijos las estamos compartiendo. Tristemente para nosotros, pero son enseñanzas para otras personas que apenas están empezando este camino. Es duro, no es fácil, pero no estoy cerrando el podcast, sino le voy a decir si se puede, si podemos ponernos de pie y debemos ponernos de pie. Podemos levantarnos, sí. No levante las manos porque nadie te va a alzar, nadie te va a levantar, porque el primer paso es el importante. No, no te quedes en ese espacio, ese metro cuadrado en el que perteneces, estás de pie, que es tuyo. Da un paso, mueve un pie nada más y te das cuenta que vas a poder mover el otro. Eso te va a ayudar a avanzar. ¿Hacia dónde? Al camino en el cual te corresponde caminar. No es el mío, pero te aseguro que si tú pides ayuda, con mucho gusto te ayudo, te sostengo para que tú avances. Marvin, Gracias, Felipe. Bueno, podría resaltar muchas de lo que has dicho, pero me parece hasta el perro lo extraña. Es, ¿qué? es, eh, es, es importante, es muy importante. Todo ser que se va es importante para la vida, que hasta el perro lo extraña. Keru, Bueno, yo puedo decirte que nosotras, Valerie estaba quedándose con el papá, que le quedaba más cerca. Ella estaba estudiando medicina y practicaba en varios hospitales. Y se quedaba a dormir donde el papá. Habíamos decidido eso porque se iba con una amiga y bueno, se podían ir juntas, etcétera. Y esa noche ella no podía dormir, tenía un examen y no había podido dormir. Nos quedamos chateando hasta tarde, como hasta
las 12 de la noche más o menos. Yo ya no daba más. Y le digo, bueno, mi amor, buenas noches. Yo me voy a dormir, que descanses. Y entonces ella me dice, mamá, pero yo no puedo dormir. Yo dije, bueno, pues, pero aprovecha que no puedes dormir, estudia. Entonces, bueno, ahí quedamos, ¿no? La mañana siguiente, yo trabajo, soy profesora, por, por esas cosas de la vida que ya sabemos, o yo creo que no hay casualidades, mi teléfono se apagó. Yo me fui a mi clase y en la primera hora, que es de 7 a 8 de la mañana, eh, yo no veo teléfono ni nada. Cuando yo llego al salón de profesores y abro mi celular, tenía 40 llamadas perdidas. Eh, del papá de mi hija, de mi ex cuñado, y yo digo, algo pasó con Valerie, algo pasó con Valerie. Y me llama mi ex cuñado, me dice, Querube, que vengas para el hospital, que Valerie, ¿qué le pasó a Valerie? Valerie está bien, Valerie está muerta. Así. No me pregunten yo cómo lo sabía, pero eso fue lo que me salió. Y él no se atrevió a darme la noticia, le pasa el teléfono al hermano y yo le digo, Alfredo, dime la verdad, ¿qué le pasó a nuestra hija? ¿Está bien o Valerie murió? Y él me dice, Valerie murió. Y yo ahí mismo me tiré al piso a llorar. O sea, no me desmayé, pero las rodillas se me flaquearon. Corrí, busqué mi cartera, manejé yo sola. Le avisé a mi jefe mientras iba andando. Yo pensaba para que yo la iba a encontrar viva. A pesar de que ya me habían dicho que estaba muerta, yo pensaba, imaginaba que la iba a encontrar viva. Así que yo cogí ese carro y yo iba y me pasaba luces y hacía cualquier cosa, o sea, no tienen idea. Dejé el carro en una parada de autobús porque no encontraba estacionamiento y corrí hasta el hospital. Y cuando llego, pues estaba muerta. Mi hija había trascendido ya hacía y me comenzaron como a explicar el proceso, que la trataron de revivir, pero no se pudo. En fin, cuando yo la vi en la camilla, no era la primera vez que veía a un ser querido trascender. Y siempre me da esta impresión, ¿no? Que no son ellos los que están ahí, ¿no? No, ya no son ellos. Y por más que yo la tocaba el cabello y le tocaba la pierna sabía que no era ella. Así que no me pude quedar mucho tiempo allí contemplando. ¿Qué contemplaba? Una coraza, una carcasa. O sea, yo sentía que esa no era mi hija, ya no estaba ahí. Em, recuerdo que después revisé el teléfono y ella me decía, mamá, no puedo dormir, eran las 2, 3 de la mañana, no puedo dormir. Y me dice, no, mentira, voy a echar para atrás porque se me fue esta. Cuando yo le digo a ella, hija, bueno, así aprovechas y te quedas estudiando hasta la madrugada, ella me manda un mensaje de voz, que es mi mensaje de voz que siempre escucho, y me dice, sí, mamá, y mañana, ¿cómo voy a hacer mañana? O sea, lo que ella me decía era, se podía quedar estudiando, pero mañana ¿cómo se levantaba? Si se iba a quedar estudiando toda la noche, toda la madrugada. Y eso fue mi primer regalo de mi hija, porque mi, mi mente generalmente siempre me llevaba a ese pensamiento. Y mañana, ¿y cómo voy a hacer mañana para pagar tal cosa? ¿Y cómo voy a hacer mañana para esto? ¿Y cómo voy a hacer mañana para tal cosa? Y ahora ya lo pienso mucho menos. Es más, casi ni lo pienso. Pero cuando viene ese pensamiento a mi mente de, ¿y mañana cómo voy a hacer que no sé qué, que mañana? ¿Qué ustedes creen que es lo primero que me viene a la cabeza? La voz de mi hija diciéndome, ¿y mañana, mamá? ¿Cómo voy a hacer mañana? Y para ella no hubo mañana. Valerie murió en la madrugada. Y ahí comprendí, desperté algo, como decía Manrique, o sea, cuando se nos muere un hijo, es un pensamiento que me vino y lo puse, a mí me gusta poner muchos pensamientos así en el celular, lo puse, es de Mario Benedetti que dice, y cuando creía que tenía todas las respuestas,
vinieron y me cambiaron todas las preguntas. Y así me sentí yo ese día. Y los días subsiguientes, y todos los que han venido. Yo pensaba que sabía, yo pensaba que conocía, yo pensaba que tenía a mis hijas, que había una seguridad, porque ellas eran más jóvenes, eran saludables las dos. Eh, y daba todo como muy por sentado en esa parte, ¿no? Y de repente se nos cae el rompecabezas de la mesa, ese que habíamos armado con tanto cuidado, el cual tenía como 1.000.000 de piezas. Y dices tú, entonces, ¿cómo comienzo? ¿Por qué pieza empiezo? Y yo siempre digo que otra de las cosas que vi después de la muerte de mi hija fue que el ser humano, eso se lo escuché al padre que dio la misa el día que la fuimos a despedir, y decía, somos humanos, somos frágiles, somos mortales. Y eso, como que lo sabía teóricamente, pero no lo tenía en mi conciencia. Y es así. Y yo decía, bueno, ahora que puedo armar, voy a armar de nuevo mi rompecabezas, voy a armarme de nuevo a Querube. Pero una de las cosas positivas que veo es que voy a poder armarme con nuevas piezas. Puedo tomar algunas piezas del rompecabezas de antes, pero voy montando otras nuevas piezas que se ajustan, ¿no? Son esas piezas que uno va tomando en el camino con esta nueva toma de conciencia que vamos haciendo después de la muerte de nuestros hijos. Fue duro. Un día estás, no, o sea, en un momento estás, en las otras horas ya no estás. La menor de las dos, aunque las dos son muy jóvenes, Valerie muere a los 21, y digo yo, wow, de verdad, yo no lo podía creer. Imagínense la hermana de 23 años, ya se llevaban 2 años. Fue un golpe duro, duro para la familia. Yo enseguida tenía que ver qué hacía con Alexandra. Alexandra se puso muy, muy mal, extrañaba muchísimo a su hermana. Los duelos se hacen tan distintos. Yo recuerdo que yo no podía llorar los primeros días, y Alexandra gritaba, o sea, no lloraba, gritaba de dolor, o sea, así un grito espantoso que todos los vecinos se daban cuenta que algo estaba ocurriendo. Y yo tenía que ver qué hacía con Alexandra, porque me preocupaba mucho, mucho mi hija. Valerie muere en casa del papá, así que tenían que hacer una investigación, se pidió hacer una autopsia, y mientras esos días transcurrían, no se podía hacer nada, o sea, no se le podía enterrar o cremar, lo que decidiéramos, hasta hasta ver qué arrojaba la investigación. Y pasó de todo. Ahí, como decía Felipe, nos damos cuenta, o sea, luego que mi hija trasciende, yo me voy transformando en un mejor ser humano, pero parte de esa humanidad o bondad nace de este sufrimiento. Qué ambigüedad, ¿no? O sea, de este dolor, de este sufrimiento tan profundo, nace una mejor persona o renace. Y me llamaban a la gente, o sea, familiares. ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo va a ser esto? Acelerando, porque es que todo el mundo quiere que esto, yo creo que la gente quiere que entonces vamos a enterrar, vamos a salir de esto y ya, esto va a pasar. Así me sentía yo cuando me llamaban. Y yo tenía que dar respuesta, no, no puede ser, porque tenemos que esperar la investigación y la cosa. Una persona, es compañera mía de la universidad, de un posgrado, que me llamó así, oye, Querube, ¿qué fue lo que le pasó a tu hija? Pero cuéntame, tan joven no puede ser. O sea, ella ya me llamaba a mí, a la madre,
como que le contara como si fuera una noticia de qué era lo que había ocurrido y por qué le había ocurrido eso. Se esparcieron muchos rumores, se decía que Valerie tomaba de estas cosas como para estar despierta, como, eh, ay no, Gatorade no es, bueno, una de estas cosas de como que te dan energía, energizantes, y que por tomar tantos energizantes le había dado eso. Porque como no teníamos la conclusión, pero es increíble cómo, ahora que yo lo veo desde mi nueva querube, cómo somos un poco insensibles al dolor ajeno a veces, ¿no? Los mismos seres que te rodean y que te quieren, porque no es su sufrimiento, no es su dolor o nunca han pasado por algo parecido. Entonces, ellos lo ven como, tal vez como una película, pienso yo, ¿no? Para tratar de entender un poco a las personas. Algo también que me ocurrió fue que un primo mío, unos primos estaban el primer día en casa dando el pésame que se estila acá en Panamá. Y de repente salen al balcón y yo oigo las risotadas, las carcajadas. Y yo acá en la sala, ¿no? Sufriendo, llorando, tratando de dentro de lo que podía, de contener a Alexandra, de atender a las personas que llegaban. Em, y luego en una conversación, ese día no se lo dije, pero luego después en una conversación, en un café le dije, ¿sabes qué? Tal vez yo lo hice alguna vez también, pero cuando uno va a un entierro o va a dar un pésame o va a un hospital a ver a un enfermo, si no se siente la empatía, si tú no estás sintonizado con el momento, mejor es no ir, porque no es un tema social, como tal vez lo hemos pensado o lo habíamos pensado antes. Es algo mucho más profundo. Eh, y duele que los que están allí dando el apoyo, porque no puedo decir que no lo dieron, dando el apoyo, eh, de repente no estén tan presentes. Yo sé que nadie va a sentir el dolor que nosotros sentimos como padres o madres, pero es tan importante y la empatía, es tan importante sentir esa vulnerabilidad, porque yo creo que mis primos no lo hicieron con una mala intención. La gente escapa del dolor, la gente escapa del sufrimiento, escapa de la vulnerabilidad. Y una manera de escapar o bloquear eso es cambiar el tema, cambiar mi chip. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy, hablo de una noticia, del juego de fútbol, cuento un chiste, lo que sea. Pero no es porque quiero herir a la persona, ni lastimarla, no se trata de eso, sino que no queremos enfrentar el dolor. Pero nosotros no tuvimos otra opción más que enfrentarlo. La vida nos puso en esa situación. Eh, y nos queda pues seguir, contemplar la vida misma, la de nosotros, porque la vida es como es. Y seguimos caminando. eh, me ayudaron mucho los grupos, me ayudó mucho los podcasts, que siempre voy a estar agradecida con Manrique, los podcasts de Abrazos de Esperanza. Eh, y bueno, como les digo, nos vamos reconstruyendo y armando y la nueva conciencia. Hasta un documental de Nat Geo me ayudó un día en casa. Veo el documental, se llamaba La creación del universo. Se los recomiendo, está muy bueno. Y en ese documental pude aceptar que todos nos vamos a morir, incluyéndome, incluyendo a mi hija Alexandra, a quien amo, incluyendo a toda nuestra generación y a las que vienen, las que vendrán y las que han pasado. Porque se va mostrando la formación del universo y la formación del planeta y cómo dominaron al principio los hongos, después dominaban, o sea, los árboles, después dominaban los reptiles, después dominaron los mamíferos y fueron extinguiéndose poco a poco.
obviamente muriéndose, ¿no? En otras palabras. Y ese documental me hizo entender o aceptar, porque ya lo había comprendido desde las palabras del padre aquel, pero aceptar que como humanidad también nos toca. Así que bueno, por ahora es lo que te puedo decir, Manrique, o lo que les puedo contar. Somos un instante en el tiempo, ¿verdad? Somos Es un instante. como un palpitar de las estrellas cuando vemos al cielo y que hacen eso es lo que son. Exactamente. Bueno, pero en este palpitar amamos, somos amados, reímos, corremos, lloramos, Oh, amamos y amamos. Me quito el sombrero ante ustedes. Amarse a sí mismo, ¿verdad? Ya lo decía Felipe al principio y me parece que Quero también. Agradecidísimo que abrieran su corazón. eh, Quedó en el tintero parte de la historia de todos, pero me parece que ha formado una muy buena idea del desastre que es el edificio cayéndose y, y no teniendo dónde vivir luego de la muerte de un hijo que nos es. Para quien nos escuchó hasta este momento, nuestra gratitud y decirles que si están en nuestros zapatos, podemos ayudarles a encontrar apoyo en un grupo virtual o un grupo presencial, dependiendo del país o el lugar a donde estés, te puede ayudar. Eh, en el primer comentario y en la descripción encontrarán el WhatsApp donde nos pueden enviar la solicitud y vamos a ayudarte a encontrar el apoyo que necesitas, incluido para quien tu hijo o su hija partieran a través del suicidio. Y hay grupos que les te pueden apoyar, está Renacer, etc. Es que quien nos acompaña hasta este momento, nuestro abrazo, Dios los bendiga, cuídense.